El Salmo 91 es uno de los textos más reconocidos en toda la Biblia. Además de ser reconfortante, ofrece un mensaje de esperanza en medio del mundo repleto de incertidumbres y desafíos. Este salmo habla de la confianza en la protección divina contra todos los peligros y adversidades. Promete que aquellos que depositan su fe en el Señor encontrarán refugio y escaparán de las trampas que surgen en el camino. Su autor, que algunas personas creen que fue Moisés, describe al Señor como un fuerte escudo, ofreciendo un refugio seguro bajo sus alas. Más allá de su significado espiritual, el Salmo 91 también nos ayuda mucho en nuestras preocupaciones y ansiedades, al afirmar que si entramos en la presencia de Dios y nos escondemos en Él, ningún enemigo podrá derribarnos. Pero hay algo muy importante con respecto al Salmo 91. El autor señala a 4 enemigos que probablemente se levantaron contra él y que ciertamente, una hora u otra, se levantan contra nosotros. Son el terror de la noche, la flecha que vuela de día, la peste que se mueve furtivamente en las tinieblas y la plaga que devasta al mediodía. En el video de hoy vamos a hablar de uno de ellos, el terror de la noche, traducido por el nombre de Lilith en ciertas tradiciones judías. Quiero mostrar que el salmista probablemente se refería a una entidad demoníaca cuando compuso el Salmo 91. Pero antes de empezar, te pido que te registres en el canal, dejes tu like y compartas el video con amigos y familiares. Hermanos, el video de hoy trata del Salmo 91. Pero para comprender su mensaje y entender quién es realmente Lilith, necesitamos leer un texto del libro del profeta Isaías. Este texto trae un mensaje de juicio y destrucción contra las naciones que se levantaban contra el pueblo de Israel. Dice así: los animales del desierto se encontrarán con las hienas, y el macho cabrío clamará a su compañero. También la criatura nocturna reposará allí, y se hallará lugar de descanso. Esta criatura nocturna mencionada por el profeta es llamada en otras versiones bíblicas de Lilith. En muchas Biblias incluso hay una nota al pie en este pasaje citando este nombre. Antes de que les digas quién es Lilith, es importante que expliques por qué probablemente has escuchado ese nombre en alguna parte antes. Hay una historia creada hace muchos siglos de que Adán tuvo otra mujer llamada Lilith, y muchas personas usan ese cuento para cuestionar la Biblia. Para afirmar esta historia, utilizan una frase que Adán dijo a Dios poco después de despertar y ver a Eva por primera vez. Vea lo que Adán dijo: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue quitada. Esta teoría sostiene que el hecho de que Adán dijera que era hueso de sus huesos y carne de su carne, significa que una supuesta primera mujer que Dios creó no completó a Adán, y esa primera criatura sería Lilith. Y no para ahí. Este grupo de personas aún usa un texto bíblico más para confirmar la idea de que Eva fue la segunda compañera de Adán. En el primer capítulo del libro de Génesis, dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero en el siguiente capítulo solo se menciona a Adán. Él es visto como alguien que no tenía una compañera, por eso Dios creó a Eva para ayudarlo. Entonces, ¿dónde fue a parar la mujer del primer capítulo, ya que solo más tarde, en el segundo capítulo, Eva es creada y luego recibe su nombre? Estas inconsistencias refuerzan la idea de que Lilith fue retirada de la historia. Esta teoría sugiere que Lilith dejó el jardín del Edén porque no cumplió con el plan de Dios de ser una ayudadora de Adán. Ella se habría rebelado contra la idea de tener una posición inferior al hombre y no aceptaba ser dominada por él. La crisis entre la pareja alcanzó su punto máximo cuando Lilith se negó a acostarse bajo Adán durante el coito, lo que la llevó a marcharse. Se dice que Dios envió 3 ángeles para convencer a Lilith de regresar al Edén y someterse a Adán, pero ella rechazó esta reconciliación. En respuesta, el Señor decidió castigarla, transformándola en un demonio. Adán habría estado solo y triste, por lo que Dios creó otra mujer para ser su compañera, y Eva fue creada a partir de su costilla.
A diferencia de Lilith, Eva aceptó su posición de sumisión a su marido. Algunas historias aún añaden que Lilith fue la serpiente que convenció a Eva de comer del fruto prohibido, movida por los celos de Adán y Eva. Pero es importante ser sincero. Afirmar que Lilith existió sobre la base de esos pasajes no tiene sentido alguno. Si así fuera, podríamos creer que Dios también había creado otro hombre antes de Adán, ya que solo en el capítulo 2 vemos la creación del hombre. En el jardín del Edén solo había animales, y el único ser humano en la tierra era Adán. Dios reconoció que no era bueno que él viviera solo y creó a Eva, que era hueso de sus huesos y carne de su carne. La teoría de que Lilith sería la serpiente que engañó a Eva es tan falsa como el resto de la historia. La Biblia afirma claramente que quien llevó a la mujer a desobedecer la orden de Dios fue Satanás. Todo esto significa que no hay razón alguna para alimentar la creencia de que Lilith fue la primera mujer de Adán. Esta discusión solo tiene como objetivo poner la palabra de Dios en descrédito y desviar el foco de las personas de lo que realmente importa, la salvación en Jesucristo. Lilith no es y nunca ha sido una persona. Es un espíritu maligno ligado a la noche y a la oscuridad. Forma parte de una clase de demonios sexuales llamados íncubos y súcubos, entidades masculinas o femeninas que visitan durante el sueño y seducen a las personas. Estos demonios pueden causar trastornos del sueño, provocando sueños eróticos y sensaciones físicas. También pueden afectar el estado emocional y espiritual, haciendo que las personas se sientan extremadamente desgastadas, como si sus fuerzas fueran succionadas. Generalmente, quien sufre este tipo de ataque espiritual se siente culpable y condenado, y Lilith y otros demonios de esa casta se alimentan del dolor, del miedo y de la angustia mental que causan. Pueden interferir en las relaciones amorosas de las personas, impidiéndoles casarse, causando divorcios o disminuyendo el afecto o deseo sexual por el cónyuge. Si usted tiene experiencias recurrentes de relaciones íntimas en sus sueños con entidades desconocidas o incluso familiares, puede estar tratando con ese espíritu. Muchas personas que buscan liberación espiritual relatan haber sufrido de esa manera, y después de que son liberadas, esas experiencias simplemente terminan. Las personas casadas vuelven a tener amor y afecto el uno por el otro, y muchos solteros terminan casándose porque dejaron de estar bajo la influencia de ese enemigo. Eso es porque esas entidades les impedían funcionar con otra persona. Sin embargo, es importante prestar mucha atención a lo que voy a decirte ahora. No significa que todas las personas que enfrentan estos problemas estén bajo la influencia de estos demonios. Muchos están pasando por esto debido a crisis en el matrimonio que no están ligadas a cuestiones espirituales. Puede ser simplemente una pelea que surgió por un problema financiero, un desacuerdo o incluso un enfriamiento del amor por la falta de inversión en la relación. Lilith es responsable de muchos de los miedos que desarrollan en nosotros y en los casos más graves, acaban generando un tipo de depresión llamada depresión espiritual. Quizás el caso de la Biblia que mejor ejemplifique eso sea el del rey Saúl. Este antiguo rey de Israel fue víctima de ese mal después que se alejó de la voluntad del Señor y abrió puertas para que ese espíritu demoníaco entrara en su vida. En 1 Samuel capítulo 16, la Biblia deja claro que era un espíritu inmundo que lo visitaba con el permiso del Señor. Sin embargo, es importante subrayar que no toda la depresión tiene origen espiritual. Gran parte de los casos son totalmente biológicos, causados por disfunciones cerebrales o fallas en los neurotransmisores, afectando el estado de ánimo y la calidad de vida. Además, hay muchos casos de depresión causada por traumas emocionales, como la pérdida de un ser querido, por ejemplo. En todas estas situaciones, Satanás y sus demonios quieren aprovecharse, pues la persona deprimida tiende a creer menos en sí misma y a ser más susceptible a las influencias externas. Es en ese momento que los espíritus malignos se aprovechan y susurran a los oídos de las personas pensamientos negativos, como «toma tu vida, a nadie le importas» o «es mejor morir que vivir». Moisés y el profeta Elías pasaron por situaciones similares.
deseando incluso la muerte, incluso después de haber presenciado grandes milagros en sus vidas. Cuando estamos bajo ese ataque espiritual, nos sentimos débiles, avergonzados, sin coraje incluso para orar y clamar por socorro. Analizando el Salmo 91, vemos que el salmista probablemente pasó por ese tipo de ataque, pero venció porque se refugió en la presencia del Señor. Ese es el mensaje que Dios quiere dejar hoy. Siempre habrá esperanza en Él. Nuestro Dios es aquel que derrotó la muerte, el pecado y el diablo. Él se llama Jesucristo y vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Si usted lee el Salmo 91, verá que Él dice: 1000 caerán a su lado, 10.000 a su derecha, pero nada lo alcanzará. Ninguna plaga lo alcanzará, ningún mal vendrá a su tienda. Eso es porque el que está en el escondite del Altísimo está en un lugar superior donde nadie puede tocar. Es un lugar mucho más alto que cualquier estrella de cualquier galaxia. No es solo un refugio religioso, sino que es el mismo Dios Todopoderoso. Por eso, mi querido hermano y mi querida hermana, declare en el mundo espiritual ahora que su cuerpo, su mente y su vida son propiedades de Jesús, compradas por su preciosa sangre. Así, estarás disfrutando de las bendiciones del Salmo 91. Ningún mal te alcanzará. Dios te librará de todo lazo del enemigo. Él te cubrirá con honor, te dará vida larga y te mostrará su salvación. Amén. No te olvides de compartir este video con tus amigos y familiares. Vamos a difundir el mensaje de la salvación. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo video. Un gran abrazo.